Todos hoy en día conocemos la relación entre Spider-Man y Sony Pictures, donde a lo largo de los años nos ha ofrecido contenido del arácnido casi sin parar. Pero esto desencadenó malas y buenas decisiones desde la primera aparición del personaje a manos de su actual poseedor. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de cómo llegó Spider-Man al cine. Así que vamos con ello. Para conocer el origen de esto tenemos que remontarnos a la década de los 80s, donde en sus inicios en el mundo televisivo Spider-Man no fue tan bien recibido con ningún producto audiovisual que habían entregado anteriormente. Por lo que en esos años Marvel vendió ciertos derechos de personaje a diversas compañías. Canon Films, quien hoy está desaparecida, fue la responsable de algunos éxitos más lamentables en el nivel cinematográfico de la década. Por lo que de igual forma decidió comprar los derechos de Spider-Man a Marvel Comics, con la condición de devolverlos si no estrenaban ninguna película antes de los 90s. La compañía cayó en picada y tuvo que recurrir a la venta, por lo que acabó comprada por otro estudio que también quebró. El por entonces dueño de Canon, Menahem Golan, montó una empresa nueva, 21st Century Films, y vendió los derechos de distribución del Hombre Araña por separado. TV, cine y video doméstico a 3 firmas distintas. Esto llevó a todo un problema de demandas entre Marvel y Menahem Golan y las empresas involucradas, que fue un golpe durísimo financiero para la editorial de superhéroes. Tal es así que no le quedó de otra más que empezar a vender las licencias para cines de todas sus franquicias. Y ahí es cuando entra Sony Pictures. Esta ya tenía los derechos de distribución de video doméstico. Cuando Golan repartió, la firma que compró esta rama fue Columbia Pictures, que era subsidiaria de Sony. Y les interesaba tener el pack completo en su poder, algo que no sabían lo mucho que iba a suponer de ingresos y poder frente al crecimiento de gigantes como Disney en las siguientes décadas. Marvel estaba tan desesperada en 1998 que no solo le ofreció a Spider-Man, le puso en bandeja a Sony todos los superhéroes que tenía disponibles, tal como Iron Man, Black Panther y pasando hasta Thor. Todo por una cantidad de 25 millones de dólares, algo que hoy en día es absurdo. Pero a la compañía no le interesaba el resto de personajes a los cuales no les veía ningún valor, por lo que solamente se quedó con el Hombre Araña por 10 millones de dólares. Según ha contado el por aquel entonces ejecutivo de Sony Pictures, Jared Landau, en alguna otra ocasión cuando este llevó la oferta coral de personajes de Marvel hasta sus superiores, estos dijeron: a nadie le importa una mierda el resto de personajes, vuelve y haz el trato solo con Spider-Man. El trato se cerró y es cuando entramos a la primera trilogía del personaje que conocemos hoy en día, la trilogía de Sam Raimi, la cual inicialmente no iba a ser de él sino de James Cameron, actual director de Avatar, el cual ya tenía primeras ideas para el personaje, las cuales un par de ellas se quedaron en el producto final de Raimi. La más importante de ellas fueron los disparadores orgánicos. Por lo que con eso y con un joven director, Sam Raimi, el cual ya era un reconocido director de cine de terror en esa época y gran fanático del personaje, iniciaría el rodaje de la primera película con el primer guión, la cual junto a un joven Tobey Maguire y una joven Kirsten Dunst, los cuales los directivos tenían dudas si eran buenas elecciones, estaba programada para empezar en noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York y en los escenarios de sonido de Sony. La película estaba programada para estrenarse un año después, pero cuando la película se pospuso para su estreno el 3 de mayo del 2002, el rodaje comenzó oficialmente el 8 de enero de 2001 en Culver City, California. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se volvieron a filmar determinadas secuencias y se borraron digitalmente de la película determinadas imágenes de las Torres Gemelas, cosas que hoy en día, incluso en los trailers antiguos, podemos corroborar. El escenario 29 de Sony se usó para la casa de Parker en Forest Hills y el escenario 27 se usó para la secuencia de lucha libre donde Parker se enfrentó a Bonesaw. El escenario 27 también se utilizó para la compleja secuencia de Times Square donde Spider-Man y el Duende luchan por primera vez, donde se construyó un escenario de 3 pisos con una pieza de balcón separable. La escena también requirió un rodaje en Downey, California.
Pero las cosas no siempre son perfectas, ya que el 6 de marzo, Tim Holcomb, un trabajador de la construcción de 45 años, murió cuando una carretilla elevadora modificada como una grúa de construcción se estrelló contra una canasta de construcción en la que él mismo se encontraba. El siguiente caso judicial llevó a la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California multar a Sony con $58,805. Continuando con la producción, en Los Ángeles las ubicaciones incluyeron el Museo de Historia Natural para el laboratorio de la Universidad de Columbia, donde Parker es mordido y recibe sus poderes. El Pacific Electricity Building serían las oficinas del Daily Bugle y el Greystone Mansion sería la casa de los Osborn. Pero como todos sabemos, los rodajes y la preproducción no es al 100% segura y no siempre sale bien, ya que en abril 4 de los disfraces de Spider-Man fueron robados y Sony ofreció una recompensa de $25,000 por su devolución. Fueron recuperados a los 18 meses y se detuvo a un ex guardia de seguridad del estudio cinematográfico y a un cómplice. Por lo que la producción se trasladó a la ciudad de Nueva York durante 2 semanas, abarcando lugares como el puente de Queensboro, los exteriores de la biblioteca Lowe Memorial en la Universidad de Columbia y la Biblioteca Pública de Nueva York, y un jardín en la azotea de Rockefeller Center. 54. El equipo regresó a Los Ángeles, donde la producción y el rodaje terminaron en junio. Una vez terminado el rodaje, se empezó el trabajo de postproducción, del cual ya hablé en otro video por si lo quieres revisar más a fondo. La película se había estrenado y había sido un total éxito para el trepamuros durante su estancia en el cine. Y es debido a que por el éxito de esta primera cinta, Sony dio luz verde a Sam Raimi para realizar la segunda película, la cual hoy en día es recordada con mucho cariño. En abril de 2002, Sony empleó a Alfred Koch y Miles Millar para que escribieran el guión con el Dr. Octopus, el Lagarto y la Gata Negra como villanos iniciales. El 8 de mayo de 2002, después de que Spider-Man cosechara un récord de $115 millones durante el fin de semana de su estreno, Sony ya había anunciado su secuela, la nueva película que sería llamada The Amazing Spider-Man, al igual que el título otorgado al personaje en los cómics. Obtuvo un presupuesto de $200 millones. En septiembre de 2002, Michael Chabon reescribió el guión entero. En su versión, el Doc Ock era más joven, se enamoraba de Mary Jane, era un adicto a las endorfinas, amoroso con Doc Ock y pensó que la idea de que Harry ofreciera una recompensa por Spider-Man carecía de sutileza, por lo que tiempo después Raimi leyó los distintos borradores de la historia y escogió las ideas que le gustaron junto con el guionista Alvin Sargent. Según su opinión, el tema central de la película debía ser el conflicto entre las necesidades y los deseos personales de Peter, junto con sus responsabilidades. Y la historia tenía que explorar los dos lados negativos y positivos. Todo por el camino que toma y cómo al final decide que es posible ser feliz como héroe. Raimi reconoció que Superman 2, donde el protagonista también se plantea dejar de lado sus obligaciones, había influido en el tratamiento de su historia. Por lo que la historia basada sería en mayor parte a The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 50. Se decidió que el Doc Ock fuera el villano por sus características físicas, que lo convertían en un adversario bien equiparado para Spider-Man, y por ser una figura humana que también despertaba simpatías. Sin embargo, la tercera tendría como fecha de estreno en abril de 2007, por lo que el rodaje comenzó en 2005, durando casi 2 años. Con media tarea realizada con la segunda y primera película, era de esperarse que esta tercera entrega fuera el gran cierre de la trilogía por parte de Sam Raimi, por lo que se puso a trabajar lo más temprano posible en el proyecto. Pero con lo que no contaba era que Sam Raimi sería muy presionado por parte de todos los directivos de Sony para que esta película fuera lo más grande posible. Por lo que lamentablemente Sam Raimi se vio obligado a meter forzosamente a Venom por órdenes del mandamás, lo que hizo que tuviera que cambiar todo el guión que ya tenía preparado junto a su hermano Ted Raimi, lo que les atrasó aún más y los colocó en la cuerda floja, ya que no contaban con más tiempo para realizar bien las cosas y sin prisas, por lo que toda la producción se aceleró y los trabajadores de efectos especiales tuvieron más tropiezos aún, los cuales hoy en día son visibles en la propia cinta. Al final, con tanto alboroto y en palabras de Raimi muchísimo caos, este mismo hizo lo que pudo y entregó el corte final para ser distribuida en los cines.
lo que se convirtió luego en un llenadero de marketing impresionante que hasta hoy en día muchos de nosotros recordaremos. La película ya se había estrenado en 2007, por lo que terminó siendo un exitazo financiero para la empresa, lo que en sí se provocaría a dar bien la semiluz verde para la cuarta entrega programada para el 2011. Y aquí es donde empieza lo feo. Spider-Man 3 tuvo críticas fuertes y dejó a Sam Raimi con mal sabor de boca, donde en entrevistas actuales menciona que la película fue muy caótica de hacer, producir y de estrenar, por tantos cambios que le ordenaron hacer a la fuerza, lo que le impidió hacer su historia como en las dos entregas pasadas, lo que nuevamente lo llevó a empezar la preproducción de Spider-Man 4. Sam Raimi leyó varios guiones de la película donde el villano principal sería el Buitre, de quien hay información sobre quién lo interpretaría. Lamentablemente los guiones que había leído Sam Raimi no le convencieron para nada y con toda la presión que sabía que le iban a meter, decidió alejarse del proyecto para siempre, lo que incluía a Tobey Maguire y a los demás protagonistas, ya que incluso Tobey llegó a tener problemas con el propio estudio desde la primera hasta la tercera película en cuestión de rodaje y dinero. Acto seguido parecía que Sony Pictures lo había tomado con muchísima calma y tal parece que querían que esto sucediera, ya que después de anunciar su cancelación en el 2011, durante ese tiempo Sony ya estaba planeando un reboot de la saga sin que Raimi supiera. Era como un plan de si falla, usaremos esto, ya que el contrato entre Sony y Marvel estipulaba que si no sacaban una película mínimo cada 5 años, los derechos intelectuales regresarían a Marvel, quien en ese tiempo ya se estaba consolidando como Marvel Studios, lo que nos lleva al año 2011, época donde se empieza de cero una nueva saga con todo lo dicho anteriormente, la cual ya estaba semi-producida al ver que la anterior no daba los frutos esperados. Empezarían contando el origen del arácnido, el cual debería llenar zapatos muy grandes, pero a la vez traer público nuevo, donde reinventarían al personaje para hacerlo más moderno acorde a la época, donde a día de hoy encontraríamos muchas similitudes, pero muchas diferencias a la vez, marcadas con respecto a su anterior saga. Al querer volver a contar la historia, contratarían a James Vanderbilt, quien originalmente fue contratado para guionizar Spider-Man 4, la cual al ser cancelada sería recontratado para reinventar esta saga. Los mismos productores en entrevistas de Blu-ray de la película mencionaron que querían abarcar en esta nueva versión un Peter Parker que no creciera tan rápido. Querían explorar su etapa como estudiante, la cual solamente se exploró en la saga de Sam Raimi, por lo que sería un foco el cual deberían aprovechar al máximo, además de incluir por primera vez la trama de los padres de Peter, quienes en los cómics serían agentes secretos que tiempo después fallecerían. Pero en la línea Ultimate, el padre de Peter sería un científico, lo cual les pareció una mejor idea para esta reinvención de la saga. Con todo esto, sería hora de buscar a los protagonistas y responsables de llevar este producto a la gran pantalla, los cuales fueron Andrew Garfield y Emma Stone, quienes cargarían en sus hombros esta entrega llamada The Amazing Spider-Man, la cual también sería dirigida por Mark Webb, un director de videos musicales y quien sería más reconocido por una cinta de comedia romántica, y quien ahora se adentraría en el mundo de los superhéroes por primera vez, con un foco algo un poco más romántico de lo normal, lo cual en cierta medida venía bien para Spider-Man. El mismo director recalcó que no era nada fan del personaje, pero que le parecía interesante saltar un proyecto como este, para así darle un enfoque distinto al personaje como es el Hombre Araña. Con todo esto y la pasión de Andrew Garfield, quien es más fan del personaje y fan de la trilogía de Raimi, se comprometería y realizaría esta cinta con total gusto, por lo que en esta versión Andrew Garfield tomaría total compromiso. A lo único que le preocupaba era de si esta película le gustaría a la gente o no, tanto que hasta le cuestionó al mismo director por qué lo eligió a él como Peter Parker. Y es que el lenguaje corporal que podía transmitir Andrew Garfield le servía a Mark Webb, ya que al llevar el mayor tiempo de la película con una máscara y no tenía expresiones ni en ojo ni en boca, necesitaba toda la expresión corporal para este personaje, por lo que Andrew Garfield fue el sí definitivo para dar el inicio al proyecto. Por lo que esta historia no sería nada distinta a lo ya conocido en Spider-Man 1 y parte de los cómics 616 y línea Ultimate, juntando detalles de ambas versiones para esta nueva versión en el cine, como el primer amor de Peter, Gwen Stacy, o el padre de Peter que anteriormente mencioné. Incluso se regresó al lanzarredes clásico, lo que complicaría al héroe dentro de la historia desarrollando una historia similar a Spider-Man 1.
con cambios como que el villano esta vez sería el lagarto CGI, el cual si no es un gran villano la verdad es que está muy pasable, y la relación que se formaría entre Peter y Connors, la cual sería lo más relevante de la película junto al romance de Peter Parker y Gwen Stacy para poder así llegar al clímax. Ahora el tema sería el vestuario. Querían algo distinto y familiar alejándose de lo visto en la saga de Raimi, lo que tras muchísimas versiones del traje nos llevaría al que conocemos hoy en día. Por fin se había llegado a un equilibrio y era hora de iniciar las grabaciones y postproducción de la película, la cual se juntaría con muchísimos efectos digitales y a la vez efectos prácticos, los cuales hoy en día se ven bastante bien. Eso incluye al lagarto, cuyo diseño se ve un poco más humanoide que nada, pero el CGI no está mal. Querían un diseño no tan complicado para poder hacerlo hablar. La música tenía que llenar zapatos extremadamente grandes, por lo que se contrató al gran Hans Zimmer para ello, el cual logró un apartado auditivo bastante correcto. Al tener todo esto junto lograría que Marc Webb entregara un producto que, en palabras de Sony, decente tirando a bien. Por lo que esta versión curiosa y activa se estrenaría el 6 de julio del 2012. Con un marketing medido, un éxito bien, teniendo un recaudado de 758 millones de dólares, lo que endulzaría nuevamente los bolsillos de Sony, así dando inmediatamente luz verde a la siguiente película. Y tras el éxito de su primera impresión, Sony Pictures lo volvería a presionar. Esta vez sería a Marc Webb para lanzar la secuela de la historia, la cual trataría de seguir el mismo hilo de la primera película, pero con ciertos cambios. Iniciarían la preproducción por parte del estudio de efectos especiales Imageworks, los cuales ya tenían trabajo previo realizado para mejorar los efectos especiales de la película, el cual en este apartado resultó un éxito total. Andrew Garfield regresaría como Peter Parker y Emma Stone regresaría como Gwen Stacy, ambos regresando como pareja tanto en la película como en la vida real, ya que por orden de Marc Webb les encargaría convivir para que la relación en la pantalla se llevara un poco mejor, lo que al momento de hacer la nueva historia se notaría un poco más la química entre Peter y Gwen, lo cual, si me lo preguntan, funcionó bastante. Por lo que las filmaciones darían inicio el 4 de febrero de 2013. Marc Webb publicó en su cuenta de Twitter que el rodaje había dado comienzo. También confirmó que la secuela se estaba rodando en 35 mm en formato anamórfico en lugar de ser filmada digitalmente como la película anterior. Sony reveló que esta sería la primera película de Spider-Man que se filmaría enteramente en Nueva York y que será la producción del cine más grande realizada en la ciudad de Nueva York. Su decisión de cuándo y dónde se filmó provocaría una polémica suscitada en Williamsburg, Brooklyn, debido a que debían filmar cerca de... A él no le había gustado ni siquiera haber trabajado en la segunda película por tantos cambios innecesarios que se hacían y eliminación de escenas, por lo que también decidiría abandonar el proyecto si es que Sony estaba involucrado. Sony y Disney llevarían a Spider-Man al UCM.